consideres tu familia. Un lugar donde puedas experimentar el amor de Dios Todopoderoso, el favor de un rey que cuida sobre ti. Llegamos para adorar, salimos para servir. Bienvenido a la iglesia metropolitana. Buenas tardes. Vamos a alabarle en esta hora con todo nuestro corazón. Vengamos alegremente y cantemos con gozo. Ahí en tu casa, con nosotros. Quiero estar contigo, Padre eterno. Quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno. Quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, que yo te amo a ti, que eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno. Quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Yo quiero estar contigo, Padre eterno. Quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Dilo. Quiero decirte, mi Señor, que yo te amo a ti, que eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Oh, quiero estar contigo, Padre eterno. Quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Yo quiero estar contigo, Padre eterno. Quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor ahí en donde estás, con gozo. Te adoramos, Señor. Exaltamos con el corazón.
necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cántalo con nosotros. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente en ti está nuestra salvación, Señor. Oh Cristo. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cántalo conmigo. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Te amamos, Cristo. Buenas noches y un gusto saludarles, familia metropolitana, amigos, compañeros.
Es un gusto compartir con ustedes nuevamente acerca de cómo aplicar los principios bíblicos en los negocios y en nuestras finanzas personales. Hoy vamos a compartir, como en los días anteriores, un principio que nos va a servir como pautas a seguir para aplicar la Biblia en lo que nosotros desempeñamos cotidianamente. En esta noche me acompaña el compañero Francisco Serrano. Qué gusto saludarte, Francisco. Hola José, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Hola. Y también me acompaña mi amiga Francis Otón en esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos, gracias y saludos en casita. Pues estamos hoy reunidos para platicar acerca de la sabiduría. Fíjense que esta palabra en el mundo coloquial se maneja como la inteligencia organizacional, estratégica y financiera para decidir lo que se quiere y cómo alcanzarlo. Le estoy pasando una definición de diccionario, una definición coloquial, y dice que a través de ella, de la sabiduría, podemos elegir a través las semillas que queremos establecer y plantear las causas adecuadas para tener los efectos deseados. Pero en la palabra de Dios no se refiere nada más a cálculo o a pruebas de memoria. Ahí sería más bien un sinónimo de lo que es inteligencia. La sabiduría se refiere a el saber qué hacer, cuándo, cómo, dónde y por qué razón. Lo voy a volver a repetir para que si están tomando notas, lo anoten. Saber qué hacer, cuándo, cómo, dónde y por qué razón. Y con eso lograr decisiones acertadas y claras para lograr objetivos deseados. Es por eso que muchas personas que tienen un coeficiente intelectual alto, o que son muy buenos para las matemáticas, o que tienen una memoria prodigio, muchas veces no vemos que tengan resultados muy grandes ya en el mundo laboral, en los negocios, por ejemplo. Y he escuchado incluso en el mundo coloquial, gente que platica, no, pues con que pase mi hijo está bien. También he escuchado que dicen, no, pues con que sean, pues más bien que sea vivo, que tenga la escuela de la vida. Y en la palabra de Dios se refiere precisamente a esa parte de la sabiduría. Es muy importante saber de cálculo, es muy importante tener un razonamiento o una memoria prodigiosa. Eso nos ayudará muchísimo si esto lo aplicamos junto con la sabiduría. Y también hay otra inteligencia por ahí que ha estado de moda en las últimas décadas, que se llama la inteligencia emocional, que también nos sirve y deberíamos de echarle un vistazo, ¿no? De hecho, hay algunos libros interesantes. Creo que hay uno que es del autor Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional. Yo lo leí hace algunos años. Ese libro está muy interesante, te puede servir para ahondar un poquito en la inteligencia emocional, que son habilidades psicológicas del ser humano para comprender, expresar y gestionar las emociones propias y reconocer y entender las de otras personas. Entonces, conjugando las tres partes, la inteligencia, la parte de la inteligencia intelectual, hablando de lo que es cálculo, memoria, la inteligencia emocional, que estamos hablando de la psicológica, y la sabiduría de Dios, podemos lograr grandes resultados. Adelante, Francis. Quiero leerles un versículo que es Proverbios 3, 13, 15, que dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que pueda desear no se puede comparar con ella. Me impresiona a mí porque está tan claro. Por lo que tenemos que correr no es por los beneficios materiales primero, sino primero por lo que tenemos que correr es por la sabiduría, y esa únicamente la obtenemos de parte de Dios. Francisco. Sí, fíjate qué importancia, Francis, lo que comentas.
Todos tenemos habilidades, tenemos competencias, todos sabemos hacer algo. Todos sabemos hacer algo y es muy importante que reconozcamos esa habilidad que tenemos, que Dios nos ha dado. Por ejemplo, yo no dudo que ahorita nos esté escuchando alguien, una ama de casa que sepa hacer muy buenos tamales, alguien que sepa hacer muy buen menudo, ya viene la época decembrina, alguien que sepa, no sé, hacer un buen pescado, ¿sí? Son habilidades, son herramientas que tenemos como seres humanos que Dios nos ha dado, donde podemos apalancarnos de ahí para poder desarrollar y crear una oportunidad de negocio, de trabajo. Hace unos días nos platicabas, Francis. Sí, yo les platicaba que cuando yo empecé mi negocio, yo tenía pues una habilidad que no sabía que tenía. Ahí en la misma situación, en la misma marcha, Dios me la fue mostrando. Entonces, ahorita hablabas de que tenemos que pensar en el cómo, en el qué vamos a hacer y ver si tenemos esa habilidad, porque a lo mejor yo quiero ser cantante, pero nomás canto en la regadera. Y como dicen los chamacos, y hasta el agua se va cuando canta mi mamá. Entonces, a lo mejor quiero hacer algo, pero no tengo la habilidad para hacerlo. Pero si tengo la habilidad, voy a ayudar a mi entorno con lo que estoy haciendo. Aparte de eso, tengo las herramientas para echarlo a andar y tengo la necesidad y voy a suplir una necesidad de otros. Es decir, lo que voy a hacer va a ser de bendición para otros. Y a todo ese conjunto, a todos esos ingredientes, a toda esa receta que les acabo de decir, le agregamos la sabiduría y la guianza de Dios, entonces es una bomba, es una receta que se vende como pan caliente. Sí, precisamente ahí en ese versículo donde habla, es Proverbios 3, del 13 al 15, dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, es decir, que haya el qué hacer, cuándo, cómo y dónde. Y aplicándolo en nuestros negocios es precisamente con las habilidades que nosotros tenemos o el entorno donde nos movemos, cómo aplicar esos recursos para lograr algo, ¿no? Para lograr un proyecto y lograr obtener resultados, ¿no? Vamos a platicar un poquito más y ampliar un poquito más de esto. Sí, fíjate, es muy importante ese ingrediente que todos tenemos de sabiduría, desarrollarlo. Es como la inteligencia, la sabiduría es como un músculo, se tiene que trabajar. No a la primera necesariamente nos va a salir la mejor idea. ¿Cuántas veces no preparamos un pastel y la primera vez se nos quema? La segunda, pum, se viene para abajo. Pero ¿qué tal la tercera y la cuarta vez? Entonces, eso también es bien importante, el no rendirnos. El tener esa inteligencia para decir, me equivoqué, no utilicé el ingrediente correcto, no tomé la decisión correcta, pero sigo adelante caminando. Ahí entra lo que mencionaba ahorita José, la inteligencia emocional, ¿no? Porque cuando algo no te sale bien, pues a todo el mundo nos da para abajo. Nos sentimos así como medio cabizbajos. Pero pues ahí entra la inteligencia emocional de ser diligentes y persistir. Sí, precisamente había un término que escuchamos por ahí, a algunos que les gusta el fútbol, platicaba un entrenador de la selección mexicana acerca de la resiliencia, ¿no? Resiliencia, ¿no? Que era seguir insistiendo, no desfallecer. Y es que muchas veces nosotros, por nuestra idiosincrasia mexicana, a veces nos damos por vencidos muy fácil, ¿no? Y bueno, en este caso hablo por la gente que conozco, que si algo no funciona rápido, ya hemos platicado aquí, ¿no? Pues que si un proyecto no genera rápido dinero o no me permite comprar un vehículo del año pronto, pues ya no es negocio, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Hay que insistir, hay que trabajar, hay que irlo forjando poco a poco. Si vemos, hay historias de personas que muy rápido han hecho negocios, también hay personas que poco a poco han ido labrando y que generacionalmente han perdurado. Y hablando de todo esto, vamos a platicar un poquito acerca de los 3 niveles o escalones que debemos de nosotros caminar para obtener una sabiduría integrada, ¿no? Que integre todos los factores de sabiduría que incluyen lo que es la inteligencia, las competencias y lo que es la sabiduría, ¿no? Y estarlo practicando y ejercitando. Obviamente, el más general trata del saber los valores del reino, del saber los principios bíblicos, de conocer la palabra de Dios y conocer el sustento que tenemos nosotros espiritual y aplicarlo, ¿no? Es muy importante aplicarlo.
A veces nos confundimos, incluso en el mundo cristiano. Me ha tocado compartir con personas que hay algunos principios bíblicos que se brincan y dicen, no, es que aquí es difícil hacerlo, pero hay que insistir en los principios bíblicos. A veces dicen, no, es que esta tierra, o en este caso a lo que yo me dedico, pues está muy amañado. Pues hay que insistir, hay que romper con oración y con sabiduría y buscar los mecanismos, así como se busca el cómo zafarse, también buscar el cómo no zafarse, cómo hacerlo correctamente y que tengas buenos resultados. Es el primer punto. El otro punto o nivel sería la competencia profesional, que se refiere a cómo trabajar algo que exige inteligencia y habilidades. Para esto necesitamos nosotros acudir, aparte de la palabra como en el punto anterior, acudir también a cursos, acudir al conocimiento, en este caso pues el estudio universitario o el estudio técnico o el estudio incluso del YouTube. ¿Para qué? Para aprender cómo ganar esas competencias, ¿no? Ser competente para dar resultados, ¿no? Incluso llegar a ser un experto. En una ocasión, a lo que yo me dedico, tengo 10 años dedicándome a eso, y platicaba con una persona que trabaja con gente de los Estados Unidos y me decía que allá una persona que se dedica 8 años a una actividad, pues se considera un experto. A lo mejor aquí también, pero me tocó escucharlo de primera mano de personas de los Estados Unidos. Me llamó la atención, ¿no? Entonces, si tú has hecho algo por 8 años, eres un experto. Quiere decir que ya eres competente, tienes las habilidades. Y pues hay que buscar crecer en ello. Y por último, el número 3, que sería el conocimiento profundo, que es la intimidad con las tareas y personas necesarias para lograr el éxito. Eso también tiene que ver con conocer tu competencia, conocer tu entorno, estar más familiarizado con tus empleados o con el personal que te rodea, conocer tu competencia, entre otros. Vamos a brincarnos un poquito estas tres competencias, estos tres, puntos o escalones, para platicar en sí primeramente y conozcamos la sabiduría y conocimiento que viene de Dios y cómo podemos adentrarnos en él. Muchas veces cuando, hablando aquí de negocios, porque precisamente esta parte o este espacio lo compartimos para negocios, pero también te puede servir a ti si eres ama de casa o una persona que quiera administrar sus recursos. Estos tips que estamos compartiendo aquí nos van a servir mucho para el caminar en tu vida financiera, ¿no? Muchas veces se quiere iniciar un negocio para hacer feliz a tu familia y bueno, eso es bueno. Otros porque dicen voy a hacer un negocio para ganar dinero, también es bueno. Pero el lenguaje que utilizamos con respecto a la palabra de Dios es un lenguaje que la Biblia nos enseña cómo manejarlo. Vamos a escuchar ahorita un párrafo de la Biblia donde nos habla acerca de la sabiduría que adquiere el rey Salomón, y nos va a compartir aquí nuestro hermano Paco la lectura. Adelante, Paco. Sí, yo creo que Salomón es Salomón es el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra y Dios así se lo dijo. Miren, escuchemos lo que dice aquí en Segunda de Crónicas, primero, del 7 al 12. Dice, aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Wow, qué pregunta tan contundente, ¿no? Imagínate, wow. Dios se te aparece y te dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahorita vamos a platicar qué le hubiéramos dicho nosotros, pero escuchemos qué le dijo Salomón. Salomón dice, entonces Salomón dijo a Dios, tú has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre se ha cumplido porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y Dios dijo a Salomón, por cuanto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida,
sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Y te daré, fíjense bien, te daré, además de todo esto, te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán. Ahí está. Dios conocía el corazón de Salomón y Dios le concedió lo que le pidió, sabiduría. Ese fue un gran don que nosotros, que se lo dio Dios a Salomón y que también lo podemos recibir nosotros. Es bien importante que nosotros le pidamos sabiduría a Dios para administrar lo que Dios nos dio. En este caso, Dios le había dado a Salomón su pueblo. Entonces Dios nos da un negocio, nos da una familia, nos da amigos, nos da, pertenecemos a una iglesia, a una congregación. Entonces todo eso tenemos que administrarlo con sabiduría. Fíjense, el corazón de un emprendedor debe de partir precisamente de un corazón apegado a la palabra, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que antes que fijarnos en otras cosas, nos fijemos en los principios que Él nos pone, ¿no? Y es lo que Salomón hizo aquí en este punto en particular, que es cómo gobernar, ¿no? A mí me llama la atención también aquí en esta parte de la Biblia, cómo le dice: tú has mostrado gran misericordia con mi padre David. Es decir, Salomón estaba sensible a Dios por lo que él había hecho con su padre. Y no nada más eso, le dice: y me has hecho rey en su lugar. Es decir, a lo mejor él no se sentía incluso merecedor a ser rey. Él se sentía como que mi papá lo ganó por los méritos de él y yo no, y tú me hiciste rey sin que yo fuera el indicado, digamos, ¿no? Y él pues le pide, como dice Paco, pues simplemente ayúdame a gobernar el pueblo, más que otra cosa. Y es lo que Dios ve en su corazón. Lo que ve en él es que él quiere ayudar, que él quiere apoyar, que él quiere apoyar al pueblo de Dios, ¿sí? Y esa parte es lo que conmueve a Dios en este versículo. Y por eso le dice: te voy a dar sabiduría y aparte riquezas, bienes y gloria incluso. Sí, y lo que le dijo y se ha cumplido: nadie antes de ti ni después de ti. Y hoy día lo vemos. Las monarquías que existen todavía en el mundo, cómo han caído en desgracias, se les han comprobado fraudes, han caído en deshonra, en una serie de cosas las monarquías que existen hoy día. Y de Salomón, ¿qué sabemos? Gloria, totalmente gloria. Todo su reinado fue gloria. Y otra cosa que a mí sí me gustaría compartirles es que aquí en el versículo que nos acabas de leer, José, dice que Dios vio en el corazón de Salomón que era genuino cuando estaba pidiéndole sabiduría. Yo he escuchado, hay personas que a veces es que yo sí le pido a Dios sabiduría. Bueno, hay que preguntarte, si Dios no te ha dado la sabiduría todavía que tú le has pedido, pues es congruente lo que estamos pidiendo en oración con lo que realmente está en nuestro corazón, porque a Dios no lo podemos engañar. Y la palabra dice que el corazón es engañoso. Entonces a veces quiero más sabiduría para saberle qué contestar al marido cuando me quiero defender. Para eso quiero la sabiduría. No, pues entonces Dios no nos va a dar la sabiduría. La sabiduría tiene que ser para bendecir a otros. Y si tu deseo en el corazón realmente es para bendecir a otros, entonces está alineado con la perfecta voluntad de Dios. Entonces vamos a obtener esa sabiduría que estamos pidiendo. Sí, oye, es como si alguien dijera: dame Dios sabiduría para que no me cache Hacienda, porque Ándale. no pago impuestos, oye. No, sí. La eso no es sabiduría, eso no. es maña. Sí. Eso es otra cosa. Claro, ¿no? Oye, para hacer tranzas, para ganarle a mi competencia y arruinarlo. Sí. No, eso no es. Esa no es la sabiduría que debemos pedir, Sí, porque no es sabiduría. Eso pasa en otros países, aquí no pasa. No, aquí no. Aquí no. Muy bien. Y otros por ahí preguntan: aquella noche se apareció Dios a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y a veces nos preguntamos, pero mira, se le apareció Dios a Salomón, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y le dijo, ¿no? Pide lo que quieras que yo te dé.
Yo creo que Dios está a la puerta y nos dice en su palabra, aquí tienes la respuesta, ¿no? No necesitas que te aparezca físicamente Dios. Aquí, leyendo, meditando, buscando, escudriñando, vas a encontrar las respuestas que ocupas para obtener sabiduría y para que Dios te dé lo que necesitas. Recuerda que Dios te da todo lo necesario para cumplir tu propósito. En el mundo cristiano, cuando se tiene un negocio es para cumplir el propósito a través del negocio. No es algo que es propiamente de nosotros. Claro, viene la añadidura también. Sin embargo, lo más importante es que es un ministerio y es algo que nosotros debemos usar como tal, porque tenemos la capacidad de generar dinero a través de lo que Dios nos ha conferido, ¿no? Vamos a ampliar un poquito más los niveles de los que hablamos, ¿no? En la Biblia, en Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y esto tiene que ver con las acciones del diario vivir, ¿sí? Esa mansedumbre, esa sabiduría que nosotros estamos viviendo, que Dios nos va otorgando, se tiene que ver en nuestro diario vivir, en hacia dónde vamos orientados y el testimonio que damos. A veces nos acostumbramos a que nada más, bueno, no sucede aquí tampoco eso, pero puede ser que a veces me ha tocado ver otras iglesias en otros países que los miembros de los domingos somos bien cristianos y salimos a otras partes y no se nos nota. Y entonces esa parte es necesaria aplicarla, ¿no? Necesaria aplicarla, retarnos a siempre. Lo principal del cristiano es compartir la buena nueva para atraer a otras personas al reino, ¿sí? Ese es nuestro main task, la actividad primordial que debemos de hacer. Los valores son como nuestra valla de contención, ¿no? Es nuestra barandilla de protección. Todos los principios bíblicos que estamos aprendiendo aquí nos sirven es como una carretera, y esa carretera necesita dos vallas a los lados, ¿no? Imagínate en la carretera, si vas a 100 kilómetros por hora y en una curva, en lugar de no hay valla de contención y tú te sigues derecho, ¿qué pasaría con tu vehículo, no? Si no es todo terreno. Con tu vida. Sí. Así es. Porque si no aplicas bien los valores, tu vida puede depender de ello también. Sí. Es correcto, sí. No siempre el atajo te hace llegar más rápido, ¿no? A veces lo compartíamos, ¿no? Ahorita, a veces es muy atractivo que hay ciertos atajos que nos pueden servir haciendo ciertas maniobras para poder acrecentar nuestro negocio, pero ese no es el camino, ¿no? Porque si no está pegado a los principios, entonces hay que tratar de ir eludiendo esas formas de trabajar, ¿no? Sí, que son falsas, ¿no? Muchas veces, en su mayoría, esos atajos son solamente ilusiones, ¿sí? Son ilusiones que creemos como empresarios, como emprendedores, que eso nos puede llevar más rápido a un objetivo, pero realmente el asociarte con la persona porque tiene dinero y porque quiere invertir, pero no es la persona correcta, no tiene una forma de vida correcta, y eso tarde o temprano lo va a permear hasta tu negocio, y al permear a tu negocio, permea tu vida, a tu esposa, a tus hijos, tus amigos o jóvenes, hacia su futura novia, su futura esposa, su futuro esposo. Entonces, esos atajos del dinero son los más peligrosos. Ese atajo hay que tener mucho cuidado en no entrar en ese atajo solo por desesperación, porque es rápido, porque mira, él puede, él tiene. ¿Sí? Sí, es correcto. Incluso lo que, pues aquí principalmente nosotros para adquirir esos valores, pues es en oración y conociendo la palabra, tipo de charlas, aprendiendo de otros hermanos que te compartan esto, para que tú puedas crecer en esta área en particular, en los valores, en lo que es los valores del reino. Sí, quería comentar, hay un dicho que dicen aquí en México: el que no tranza no avanza. No sé si lo han escuchado. Es muy popular. No. Pero la palabra dice que si nosotros somos fieles, e incluso si damos, Dios se vuelve nuestro socio. ¿Cómo les quería tener de socio en tu negocio a Dios? Entonces ese dicho de el que no tranza no avanza no aplica. Mejor haz tu socio en tu negocio a Dios dando.
Les platicaba ahorita antes de empezar esta reunión que conozco un empresario que es un empresario pues muy exitoso, y él me platicaba que cuando él inició, él daba el 50% de sus ganancias a la gente necesitada. A mí me dejó realmente con el ojo cuadrado. O sea, ¿quién hace eso? Y me dijo, cuando yo leí en la palabra que decía que si yo le doy al necesitado, Dios tiene una deuda conmigo, o sea, Dios me va a respaldar. Entonces yo dije, bueno, ¿para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Qué estoy buscando? Solamente necesito a Dios como socio. Entonces yo creo que ese funciona mejor que el dicho popular. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, a mí también en alguna ocasión me han preguntado, oye Paco, ¿y debo dar antes de impuestos o después de impuestos? ¿Cómo debo hacerlo? Bueno, pues, ¿cómo quieres recibir la bendición? ¿Antes de impuestos o después de impuestos? O sea, sí. Sí. Está fácil, ¿no? La ecuación. Gracias. El otro punto es el segundo. El primero compete mucho a lo que tú trabajes espiritualmente, y es lo que tú trabajes en tu diario vivir o humanamente, ¿no? El saber trabajar, ¿no? Y esto es para adquirir la inteligencia psicológica y la inteligencia intelectual, ¿no? Debemos nosotros trabajar por ser competentes, es decir, no dejar que nomás la pura palabra de Dios, es que yo me sé la palabra y como yo sé mi palabra, Dios me va a bendecir. No, también tienes que trabajar en prepararte, ¿no? En tener las habilidades, skills que le dicen, las habilidades que tú requieres, y que hay muchas ahorita formas de adquirirlas gratuitamente o con cursos muy económicos, pero que dan resultados enormes, ¿no? De hecho, próximamente nosotros aquí en la Iglesia Metropolitana vamos a compartir un taller de cómo elaborar un plan de negocios. Esto estarían invitadas las personas que quieran participar, y tendríamos aquí como un taller más estructurado a ese tema, ¿no? Eso te ayudaría, por ejemplo, si quieres iniciar un negocio y no sabes cómo, ver qué cosas necesitas identificar para poder desarrollar de una manera correcta. No necesariamente es de que invertir en investigación de mercados o cosas más profundas, sino se trata más bien de poderte estructurar un poco, ¿no? La idea que tienes estructurada la puedas matizar mejor, ¿verdad? Sí, que sepas a qué te vas a enfrentar, qué necesidades vas a enfrentar y qué retos, porque acuérdense, el soldado que va preparado a la guerra, lo más seguro es que tenga éxito. Entonces, esas herramientas son bien importantes. Tenemos que tener siempre un plan de negocios, un business plan, para que podamos saber a qué nos vamos a enfrentar, quién es nuestra competencia, qué producto quiere comprar el consumidor, porque luego muchas veces decimos, este producto es buenísimo, que se me acaba de ocurrir, pero es un producto que a mí me gusta. No necesariamente lo que a mí me gusta, le gusta al público consumidor. Y eso es cierto. Fíjense que yo dicho sea de paso, hace unos días pasaba ahí por el Colosio, enfrente hay un edificio que está bien padre, el edificio muy grande, lo hicieron, pues lo inauguraron ahorita en la pandemia, lamentablemente, ¿no? Y no se les ha llenado todavía, pero ahí abajo está un restaurante de desayunos, ¿no? Creo que lo conocen varios, es el IHOP, y le doy publicidad porque le doy publicidad porque me sorprendió, la verdad, ¿no? Cuando entré, yo pensaba, porque me invitaron ahí a desayunar, yo esperaba que hubiera muy poca gente, que no hubiera gente. Incluso cuando pasaba decía yo, híjole, pobre tienda, este restaurante no creo que crezca mucho, ¿no? Porque hay otros restaurantes de tacos en la mañana que están siempre llenos, ¿no? Y eso es más común aquí en Pal Norte, ¿no? Y pues sorpresa, estaba lleno. Y en lunes a las 9 de la mañana, que dices, pues, ¿a qué horas va a haber gente aquí? Todo el mundo desayuna en sus casas o va a los tacos, pero no. Entonces, como dice Paco, a veces la percepción que tenemos no es necesariamente la correcta, ¿no? Y bueno, también hay que practicar lo que es decisiones rápidas. Ya una vez que tienes conocimientos, o sea, las competencias que tienes tú, que eres competitivo, que tienes la sabiduría, hay que tomar decisiones rápidas y aplicar la sabia decisión y ejercitarla. Es como un músculo, como decía Paco, ¿no? Y dejar en el pasado, ¿no? Yo les platicaba, yo tuve un negocio y ese negocio la pandemia se lo llevó, y pues lo dejé en el pasado porque más bien lo recuerdo como una experiencia que me ayudó
a crecer a mí como persona y a crecer como emprendedor. Y hasta ahí, pues, porque si me pongo a lamentarme todo lo que le invertí y el tiempo, pues me puedo quedar añorando, ¿no? Y también a veces que tomas una decisión o a veces que, híjole, no compré, porque me ha pasado y le ha pasado a mucha gente, no compré los dólares ayer y hoy subió. Y ahí andamos lamentándonos por eso, ¿no? Sí. Ahorita me acordé y no, sí. Te acaba de pasar. Me acaba de pasar. No, es que mira, yo siempre le digo cuando tengo oportunidad de una mentoría, les digo a mis mentees, les digo, un fracaso no es problema si aprendiste de él. Claro, es una ganancia. Porque un fracaso, si te deja una enseñanza, Sí. precisamente es lo que digo, es una ganancia, porque aprendiste ya la maestría, el doctorado de lo que no se debe hacer, cómo no debes hacer un negocio. Ya nadie te lo explicó, ya lo viviste, y entonces ya sabes cómo sí lo debes hacer. Oye, me acabo de acordar ahorita de un versículo, mientras ustedes estaban hablando lo estaba buscando, que dice Eclesiastés 10:10. El hacha sin filo no corta, si no se le saca filo. Hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Entonces, un fracaso es una enseñanza para hacerlo bien. Entonces, Exacto, nos volvemos exacto. filosos. Sí, sí. Nos volvemos filosos, o sea, más expertos en nuestra área. Entonces, la siguiente esfuerzo o la siguiente oportunidad, pues vamos a estar más preparados para que todo salga bien. Y parte del cristiano de afilar el hacha también es el dar. El dar, como decía Francis ahorita, del empresario. ¿Y a qué nos referimos con dar? Dar diezmo, dar ofrendas, dar al pobre. Son partes primordiales y precisamente aprovecho esto para que sigamos con nuestra ofrenda, que en este miércoles, como todos los miércoles, aportemos y demos nuestra ofrenda. Ahí vamos a poner en pantalla, se pone lo que es la cuenta y tú puedes aportar ahí. Puedes darle, regresarle a Dios de lo que Él te ha conferido para que tú lo administres. Entonces es importante que nosotros tengamos ese hábito, porque muchas veces, y bueno, dicho sea de paso, ¿no? Se nota mucho esa parte del crecimiento de un emprendedor en el bolsillo, en el dar, en el apoyar, ¿no? Y a nosotros que trabajamos lo que es el ministerio de generar ingresos, pues a mí me decía, ¿no? Y yo lo asumo, un poquito más del 10 incluso poder dar, ¿no? Pero eso ya es voluntario, ya es cada quien como siente en su corazón. Pero hermano, el dar ayuda mucho porque en el dar está el recibir. Entonces hay que pasar esa parte, hay que aportar y dar de corazón, el dador alegre, ¿no? Muy bien, continuando con esto del saber trabajar y el saber ser competentes, también invierte el dinero que sea necesario para ser eficiente. Hace un tiempo, bueno, cada año vivimos una conferencia que es la Cumbre de Liderazgo. Se la recomendamos. Todos nosotros hemos asistido a la cumbre y la Cumbre de Liderazgo habla de diferentes temas muy avanzados, digamos muy al día, de situaciones distintas, ¿no? Y entre ellas ahí compartía una persona, un compañero, platicaba acerca de lo que es que a veces con ser eficiente es suficiente. Y él decía, por ejemplo, si vas a un velorio y llevas un traje, ¿no? Hablando en términos de los Estados Unidos, de $80 es un traje que a lo mejor se te nota el planchazo. Pero si es un traje de $300, es un traje muy bien. Y si te vas de uno de 300 a $1,000, pues no se nota mucho la diferencia. Entonces, ¿para qué inviertes en uno de 1,000 si con uno de 300 es suficiente? Esto aplicándolo en todas las cosas que nosotros hagamos. Hacer lo suficiente para que eso sea eficiente. Porque a lo mejor eficientarlo más nos lleva a un costo más alto. ¿Cómo ves, Francisco? Sí, y ahí tocabas un punto de ser práctico, ¿no? Ser práctico, por ejemplo, eso es una sabia inversión. ¿Para qué vas a invertir más si no es necesario? Entonces, ser práctico en todo, tanto en cómo vas a invertir el dinero, cómo vas a manejar el negocio. Hay veces que queremos, en otros países, como dice José, aquí no pasa, pero gente que tiene un plan, una idea, ya está preparándose para empezar un negocio,
sabe cómo hacerlo, tiene la habilidad, ya recibió consejo, ya le dijeron que era una buena oportunidad, ya hizo un piloteo de que el negocio puede funcionar y no arranca. No arranca porque quiere tener absolutamente todo perfecto, las condiciones perfectas, que el clima le favorezca para poder empezar. Entonces ahí, pues mi consejo sería arranquen. Yo sé que hay un dicho popular que dice caminando la carreta se acomodan las calabazas. Pues es popular, pero sí funciona. Hay que arrancar siempre y cuando ya hayas, como les dije ahorita, teniendo todo, ya el consejo, teniendo piloteado tu negocio, con las habilidades, no nomás aventarte así, ¿no? Yo sé que hay que aclarar eso. Sí. Que no nada más aventarte así, no, porque también Proverbios dice ¿quién se propone construir algo si no sabe que lo va a terminar? Hay que hacer un plan. Entonces, si ya tienes el plan, sabes que tienes las habilidades, tienes el consejo de las personas que ya tienen los resultados que tú quieres tener y estás apalancándote de esa sabiduría, pues, ¿por qué no arrancar tu negocio? Sí, la verdad es que es muy importante tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos con esa sabiduría, con esa inteligencia, orar, pedirle a Dios ese consejo y arrancar. Porque hay grandes historias en el mundo que arrancaron un negocio en la cochera, en el garage. Digo, lo sabemos, las marcas, ¿no? Los iPhone, los Apple, Microsoft, todas esas grandes empresas de tecnología arrancaron con algo pequeño, con una decisión, ¿sí? Entonces es bien importante buscar el momento oportuno de mercado, analizar tus habilidades y entrar en el medio. Y la verdad, me emociona mucho lo que comentabas, José, del taller del business plan, del plan de negocio. Me emociona mucho y sí, de veras, amigos, inscríbanse. Yo creo que hay que invitarlos a que vean nuestras redes sociales, ¿verdad? De la Iglesia Metropolitana, para que no se pierdan de la información, inscríbanse y sobre todo participen, porque van a encontrar ahí las herramientas para hacer un negocio con principios bíblicos, pero con mucha certeza de éxito. Muchas gracias, Paco. Sí, de hecho, les vamos a pasar en unos días más un correo para que ustedes puedan inscribirse a través de él y ya después les daremos las fechas. Y pues muchos preguntarán, oye, ¿y esto de saber trabajar viene en la Biblia? Pues sí, en Proverbios 22-29 dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Wow. Sí, totalmente. Y sí se aplica, pues mientras mejor seas en tus habilidades, pues los empresarios más grandes te van a buscar, van a decir que quiero a ese porque tengo la certeza de que lo va a hacer bien, ¿verdad? Así y los que hacen mejor las cosas son los que tienen, pues no más trabajo, sino un trabajo más remunerado. Mejores contratos. Exactamente. Sí. Mejores contratos. Muy bien. Y el último sería lo que es la intimidad de conocer a fondo aquello que nos interesa. Una vez que tenemos las habilidades y tenemos la sabiduría, ahora nos falta la parte de conocer a fondo lo que nos interesa. Hay un libro que se llama Sea un líder influyente, de John Haggai. Habla de una historia de un empresario de negocios. Este les puede servir mucho para profundizar, sobre todo en conocer la intimidad de tu negocio o de lo que tú estás realizando. Por ejemplo, muchas veces, si queremos, por ejemplo, sentarnos con una persona de otro país, hay que conocer un poquito su cultura para cuando hay una primera visita, pues obviamente que esta persona se lleve una muy buena impresión de nosotros al conocer su cultura primeramente, ¿no? Otra es conocer tus deudas y tus créditos, ¿no? Saber manejar los números. Esa parte de los números es una parte que debemos de quitarnos nosotros los cristianos. Debemos de aprender de ella, porque pues en el mundo aparece mucho que el que nada debe, nada tiene. Sí, muy mala, muy mala. El que nada debe, nada tiene, ¿no? Está buena Y luego el otro día yo llevaba a uno de los ingenieros que trabaja conmigo, íbamos de viaje, y en el camino me decía él, no, nos están dando
un curso en la escuela de cómo obtener una buena deuda o un buen crédito. Ah, caray, le dije, ¿cómo está eso de que una buena deuda, un buen crédito, no? Hay que luchar lo menos posible por tener créditos. Mucho cuidado con los créditos. Mucho cuidado. Hay que pedir sabiduría a Dios para tener cuidado con los créditos, porque el crédito lastima mucho. Yo he escuchado historias de personas que han perdido sus casas, incluso. Es que hice un negocio que no iba a fallar y puso su casa en hipoteca y perdió la casa. Es algo que sucede, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa parte de los créditos. Yo tengo un testimonio que no lo voy a contar ahorita, los voy a dejar como telenovela mexicana en viernes. Así me vas a tener que volver a invitar para que se los cuente. Pero con respecto a eso de los créditos, a nosotros, a mi esposo y a mí, Dios trató con nosotros de una manera tan impresionante con respecto a esa palabra tan fuerte, porque es totalmente contraria a lo que nos dicen afuera, ¿no? Incluso, pues, no quiero decir autores, pero pues yo creo el libro más famoso, aquel que dice el padre y ya saben cuál es, ¿verdad? El padre rico, habla de la deuda buena. Entonces ese libro fue tan famosísimo que era pecado mortal que dijeras que no es bueno tener deuda. Entonces, cuando Dios trató con nosotros con la palabra con respecto a la deuda, fue una transformación en nuestra familia y en nuestra economía tan impresionante que no solamente fue en beneficio nuestro, sino también en la gente que nos rodea. Entonces, ya les contaré el testimonio con lujo de detalle. Me vas a tener que volver a invitar, José. Claro que sí. No, y les platico aquí que conozca sus procesos y sus productos íntimamente. Mucha gente quiere iniciar un negocio y dice, voy a poner el dinero, pero como yo soy el jefe, ya al mes se lo voy a soltar a una persona y que lo haga. Les platico, yo tuve un negocio y en ese negocio duré yo 3 años como primero era el empleado de la puerta, fui el técnico, me capacité como técnico, porque yo no quería que los empleados después me dijeran, ¿sabes qué? O las personas subordinadas a mí, se descompuso la máquina y tardé un día en arreglarla. Y yo quedarme así como, no, pues bueno. Ok. Sí, ¿verdad? Como que Ups. ok, pero ¿qué tal si en lugar de decirle, a ver, ¿por qué se descompuso la máquina? Dime qué le pasó. Ah, ¿sabes? Sí sé. A ver, dime. ¿Tuviste un problema de congelamiento? ¿Hiciste el barrido correctamente? Les empezaba a preguntar. Ah, usted sabe. Yo lo hice algunos meses. Me hice técnico. Incluso la capacitación que te dan, yo la firmé. Entonces, esa parte te sirve de mucho porque si conoces tu negocio, pues obviamente vas a poder atacar esas partes y que nadie te va a contar y que sepas de primera mano todo lo que sucede en él. Ya si tu negocio crece mucho, prospera, pues al menos tú lo iniciaste y supiste de qué se trata, ¿no? Sí, hay que delegar también. Es otra etapa que después viene es delegar. Pero para delegar también es todo un tema. Sí, así es. No puedes delegar a cualquiera, ni tampoco todas las tareas las puedes delegar. Y hay 2 partes donde puedes delegar. Delegar en competencias y delegar en sabiduría. Son 2 cosas distintas. Sí, ese es el siguiente tema. Después lo platicaremos. Muy bien. Pues conozca el momento en que, por último, conozca el momento en que tiene que cambiar o reinventarse. Bueno, ese punto fue obligatorio, ¿no? Sí, todos nos tuvimos que reinventar. El año pasado yo creo que todo mundo. Y yo nunca me hubiera imaginado empezar en el negocio del turismo de vacunas. Y hasta eso me tuve que reinventar. Entonces, yo creo que todos pasamos por ese proceso. Y es una oportunidad para crecer. La Biblia dice que en Romanos que todo lo que, ando muy bíblica ahora, ¿no? Todo lo que le sucede a los que aman a Dios obra para bien. Incluso esta pandemia, incluso esta situación que nos afectó a todos en los negocios, nos dio la oportunidad de ser creativos, de abrir los ojos a nuevas oportunidades, a reinventarnos para el nuevo mundo que viene. Entonces, ha obrado para bien y creo que todos tenemos testimonios en nuestros negocios que al final ha sido para bien. Muy bien, y con esto cerramos que hay que vivir evitando y no apagando fuegos. La cultura de nosotros los latinos es de apagar fuegos, no de evitarlos. Hay que cuidar el evitarlos. Yo les dejo eso de tarea para que lo mediten. Y cerramos con un pequeño resumen. Salomón obtuvo sabiduría por una petición legítima de su corazón para con los demás. El saber y utilizar los valores del reino, la inteligencia y las competencias, y hay que intimidar con lo que nos rodea en torno a nuestro negocio y nuestras actividades financieras. ¿Algo más, Paco?
Sí, bueno, pues muchas gracias a ustedes, Francis, José, y a nuestros amigos que nos ven espero que en muchas partes del mundo, que role este video y que se traduzca a muchos idiomas ahí con subtítulos, porque la verdad es que algo muy interesante lo que le sucedió a Salomón, y yo creo que eso es algo que lo debemos de poner en práctica. Pedir sabiduría antes que dinero. Así es, el punto de inflexión, ¿no? Como a veces aquí también en los domingos lo dicen en inglés, el tipping point, el punto clave, el rompimiento de la ola es lo que Salomón solicitó, ¿sí? Vio por los demás antes que ver por él, y eso fue agradable a Dios. Yo quiero compartirles que a veces nosotros queremos ser amigo del amigo empresario, aquel que tiene todos los resultados que yo quisiera. ¿Cómo quisiera? ¿Quién me puede conseguir el teléfono? ¿Me lo puede presentar para tomarme un cafecito con él y exprimirlo, sacarle todo su conocimiento? Tenemos al mejor empresario, al más rico que ha tenido la historia, al más sabio. Lo tenemos en Proverbios, que fue Salomón. Entonces, si queremos tener los resultados que Salomón tenía, pues nomás hay que seguir el caminito. Entonces, los invito a leer a todos los empresarios, porque vienen todas las técnicas para poder hacer las cosas bien en el negocio, vienen en Proverbios. Así que, como decías ahorita, poder tomar decisiones rápidas. Para tomar decisiones rápidas tienes que tener el conocimiento de la palabra aquí. Apréndanse Proverbios, levántense en la mañana estudiando Proverbios y aplíquenlo durante el día, todos los días. Y me cambio el nombre, que si no tienen resultados. Muchas gracias, Francis, muchas gracias, Paco. Gracias a todos, Dios los bendiga, saludos. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Tú eres todopoderoso, tú reinas con autoridad. En los cielos, en la tierra, tú eres el Señor y lo declaramos. Cántalo conmigo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Dilo. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Dilo fuerte. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande
todopoderoso, por siempre. Todopoderoso,